Le damos la palabra a nuestro invitado especial en esta ceremonia. Él es el escritor mexicano Jorge Volpi, uno de los más importantes escritores de Latinoamérica, columnista, profesor universitario y ganador de incontables premios a ambos lados del Atlántico. Jorge Volpi con nosotros. Invitado especial, Jorge Volpi. Jorge Volpi nació en Ciudad de México en 1968 y es uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos en la actualidad. En 2009 obtuvo el premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra y ha recibido numerosos reconocimientos por varias de sus novelas. Jorge Volpi se ha destacado también por su actividad académica, periodística y de gestión cultural. Recientemente fue condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Fue director de Canal 22 de México y actualmente es colaborador de los periódicos Reforma y El País y director general del Festival Internacional Cervantino. Es muy raro verse a uno mismo así, pero… Señor presidente de Colombia, señor Juan Manuel Santos, señor Miguel Cortés, presidente de Sociedades Bolívar, distinguidos miembros del jurado, periodistas ganadores de esta edición, señores periodistas, señoras y señores. Agradezco enormemente la invitación que se me ha hecho para participar en la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Para mí es una alegría y un honor que se le permita a un escritor de ficción celebrar una de las profesiones más relevantes y acaso también más riesgosas de nuestro tiempo. El texto que he preparado hoy se titula, pues, Heracles, periodista. Sin considerarlos por fuerza émulos del héroe griego, quizá le valga la pena enumerar algunas de las tareas que los periodistas de nuestra época han de realizar a fin de eludir la irrelevancia, tolerar presiones y amenazas, sobreponerse a incontables peligros y continuar desempeñándose como actores fundamentales en nuestra azarosa modernidad democrática. 1. El león de Nemea. La realidad política se parece al bilioso felino que asolaba la región de Nemea en la antigua Grecia. Heracles no logró matarlo hasta que pudo atrapar al monstruo en su propia madriguera y una vez muerto lo desolló con sus mismas garras. Igual que el héroe griego, la principal labor del periodista moderno consiste en lidiar con la bestia del poder, o sería mejor decir, de los poderes. Todas esas fuerzas que si no son controladas o supervisadas, si no son exhibidas, anteponen sus intereses al interés general. Con la excepción de Cuba, hoy en América Latina campean las democracias. Su calidad, sin embargo, deja todavía mucho que desear. Sin duda, los procedimientos electorales se llevan a cabo y existen leyes que regulan el entramado institucional y protegen los derechos humanos, pero muchas veces, entre la letra escrita y la vida cotidiana, se abre un abismo que solo el buen periodista es capaz de explorar. Como la bestia de Nemea, los poderosos poseen una piel correosa que les garantiza la mayor impunidad. No se trata de que el periodista tenga que por fuerza que asesinar, así sea en términos simbólicos, al poderoso en turno, pero sí que ha de acorralarlo con sus propias palabras y desollarlo al exhibir la disparidad entre lo que dice y lo que hace. Una democracia que no muestra sus entrañas no es una democracia auténtica. Por ello, el periodista debe concentrarse en mostrar lo que no se ve, en desvelar, en el sentido casi mítico de la palabra, lo que ocurre detrás de cada decisión política, de cada versión oficial y de cada boletín de prensa. Una tarea semejante a la de enfrentarse a un león hambriento. 2. La hidra de Lerna. En la primera temporada de Newsroom, la serie de televisión de Aaron Sorkin, los conductores y reporteros de un sistema de noticias privado se enfrentan a diario a sus mayores enemigos,
los dueños de la propia cadena de noticias en la que trabajan. A diferencia de lo que ocurre en América Latina, donde las presiones y amenazas contra los periodistas provienen de los políticos o, como veremos en el siguiente apartado, de los criminales, en Estados Unidos los intereses empresariales predominan a la hora de acallar o manipular la información. Un fenómeno cada vez más extendido en nuestra parte del mundo. La credibilidad que el ciudadano le concede a un periodista se basa tanto en su prestigio individual como en la trayectoria de su centro de trabajo. Solo que, en esta época de grandes concentraciones, los dueños de los medios suelen ser, a veces, propietarios de un sinnúmero de empresas que van de canales de televisión, radiodifusoras, editoriales y revistas a compañías energéticas o tiendas de departamentos. Según la leyenda, la hidra de Lerna poseía 9 cabezas que se regeneraban de 2 en 2 cada vez que una era cortada. Heracles solo consiguió vencerla cercenando los cuellos de la bestia a gran velocidad, al tiempo que su sobrino cauterizaba las heridas. Los intereses de los medios de comunicación se multiplican con la misma velocidad que las cabezas de la hidra. Si en otros tiempos los principales enemigos de los periodistas eran los poderosos, cada día es más frecuente que sean sus propios patrones quienes buscan presionarlos. Si un profesional quiere escapar de esta opresión, ha de mantener su rostro permanentemente cubierto para protegerse del aliento de quienes buscan utilizarlo como instrumento de su agenda, y está obligado a cercenar sus cabezas toda vez que sea necesario para llegar a la verdad. Claro que en el proceso su propia cabeza está en juego. 3. La sierva de Cerinea. En los últimos años, México le ha arrebatado a Colombia el dudoso privilegio de ser uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio de la profesión periodística en el mundo. Ya no solo por las amenazas cumplidas de los políticos, sino de los cárteles del narcotráfico o de los militares y paramilitares que los combaten. Desde que se inició en mi país la llamada guerra contra el narco, decenas de periodistas han sido asesinados y otros tantos han sido obligados a exiliarse o abandonar su profesión. Además, numerosos diarios han dejado de informar sobre hechos criminales o de plano han tenido que cerrar y liquidar a sus plantillas ante las amenazas que reciben a diario. Una realidad atroz que oculta otra, la de quienes han puesto su pluma al servicio de los criminales. En entornos como el nuestro, el periodista debe ser tan rápido como Heracles, a quien le llevó un año capturar a la sierva de Cerinea, un animal dotado con pezuñas de oro como las armas de joyas incrustadas de nuestros capos, y ser capaz de eludir tanto la censura como la autocensura a la hora de informar sobre la feroz confrontación entre los narcotraficantes y las fuerzas del orden. 4. El jabalí de Erimanto. Conforme al mito, el jabalí de Erimanto era una bestia que provocaba terremotos al galope, comía carne humana y aparecía de pronto en cualquier lugar. El poder en nuestra época comparte esa condición. Si no es capaz de devorarnos, nos vigila sin tregua, al tiempo que resulta siempre elusivo, misterioso, inaccesible. No deja de resultar paradójico que justo cuando la democracia se ha impuesto como forma de gobierno en la mayor parte del mundo, el gran hermano de Orwell se convierta en una metáfora omnipresente. Desde los atentados contra las Torres Gemelas, las distintas sociedades democráticas del planeta se han vuelto cada vez menos reacias a ser permanentemente controladas. Lo más desasosegante de las revelaciones de Wikileaks o de Edward Snowden es que apenas nos resulten inquietantes. En este escenario, el periodista está obligado a estudiar, confirmar e interpretar el cúmulo de filtraciones que de manera cada vez más frecuente inundan la escena pública y, por otra parte, ha de perseguir sin tregua a las autoridades que, en aras de defender la seguridad nacional, actúan con poderes extraordinarios como si nos encontrásemos en un permanente estado de excepción. La persecución sufrida por Assange, Manning, Snowden y otros filtradores y hackers es una advertencia para cualquiera que se atreva a revelar secretos de Estado y en especial para los periodistas que investigan estos temas. El gran jabalí se ha instalado allí frente a nosotros y no dudará en devorar a los traidores
que buscan revelar sus misterios. 5. Los establos de augías. Incluso quienes no somos nativos digitales, sentimos que Internet nos acompaña desde hace siglos, cuando en realidad los primeros blogs datan de fines de los años 90, Wikipedia del 91, Facebook del 2004, Twitter de 2006, los primeros iPhones de 2007 e Instagram de 2010. La aparición de Internet y la vertiginosa expansión de las redes sociales ha supuesto un nuevo y apasionante desafío para los periodistas. Gracias a estos nuevos medios, hoy cada vez que ocurre un desastre natural, un magnicidio, un atentado, una justa deportiva o incluso una revolución, cientos o miles de reporteros espontáneos capturan la información en vivo mucho más rápido que cualquier sistema de noticias, la documentan con fotografías y videos e incluso la interpretan para los miles o incluso millones de personas que la siguen, como decía hace un momento Miguel Cortés. Si bien muchos de estos improvisados reporteros podrían convertirse en profesionales, la sobreabundancia de información, la posibilidad de falsearla y, en resumen, la ausencia de rigor empañan con frecuencia su trabajo. En una sociedad democrática, el exceso de información puede resultar tan dañino como su ausencia. Sin duda, la posibilidad de que cualquiera pueda dar cuenta de un acontecimiento permite que la sociedad se torne más abierta. No es casual que los regímenes autoritarios persigan con más saña a los blogueros que a los periodistas profesionales, pero puede abismarnos en una confusión aún mayor. Obligado a limpiar los establos de augías, poblados por bestias inmortales cuyos excrementos se acumulaban por decenios, Heracles se las ingenió para desviar el curso de 2 ríos que no tardaron en limpiarlos. Como el héroe griego, al periodista no solo le corresponde perseguir nuevas informaciones, sino desbrozar los caudales que cada día circulan en Internet y en las redes sociales para conferirle un poco de orden a ese caos cotidiano. 6. Los pájaros de Estínfalo. La crisis. Lo que ocurre es siempre culpa de la crisis. Los despidos, el recorte de plantillas, la disminución de sueldos y prestaciones, la desaparición de secciones completas de los diarios, la desaparición de numerosos diarios, la crisis. Más amenazante que las feroces aves de rapiña que sobrevolaban el lago Estínfalo, la crisis se lleva todo por delante, porque la crisis atenaza, porque la crisis paraliza, porque nadie puede vencer a la crisis. Decenas de periodistas despedidos, redacciones semivacías o periodistas que por el mismo sueldo han de aparecer en radio y televisión y de paso escribir una columna diaria. Periodistas todoterreno, periodistas sin tiempo para cumplir la parte fundamental de su trabajo: investigar, confrontar, entrevistar, interpretar. Sí, otro de los grandes peligros que se ciernen sobre los periodistas es esta crisis, tanto la crisis real como la que se usa como pretexto. Al final, solo la intervención de Atenea, quien le proporcionó a Heracles un cascabel mágico para ahuyentar a las aves del Estínfalo, permitió que nuestro héroe saliese airoso de su tarea. Pero, ¿qué acto de magia se requeriría para que el periodista disponga del tiempo y los recursos para consagrarse a su labor, ahuyentando el obsceno fantasma de la crisis? 7. El toro de Creta. En menos de una década, la forma en que los ciudadanos se informan ha sufrido una drástica mutación, modificando la naturaleza misma de diarios y revistas, de la televisión y de la radio, que han tenido que adaptarse a trompicones al nuevo ecosistema digital. Primero, los medios impresos se apresuraron a incorporar a sus tareas habituales la puesta en marcha de sitios digitales. Luego, a una velocidad mucho mayor de la prevista, estas aparentes excrescencias devoraron a sus matrices. De un día para otro, los medios tradicionales entraron en otra crisis. Al constatar que sus lectores digitales se multiplicaban, al tiempo que sus lectores en papel disminuían, sus directivos tomaron distintas estrategias. Cobrar por el acceso a sus informaciones en la red, cobrar por una parte de dichas informaciones, cerrar por completo el negocio en papel o intentar navegar entre los dos mundos. Hoy, la lectura de impresos no ha desaparecido, pero hay millones de jóvenes que jamás han ido a un kiosco a comprar un periódico.
Esta transformación en la lectura de noticias entraña una mutación no solo de los medios, sino del trabajo que antes los periodistas llevaban a cabo. Antes uno compraba el periódico, lo hojeaba durante algunos minutos, los domingos incluso horas, y se enteraba de noticias que jamás se habría buscado de manera natural. Hoy, el periodista no tiene más remedio que navegar en la red, consciente de que la información que proporciona ya no se equilibra en el contexto de su propia publicación, sino en la procelosa corriente del océano digital. 8. Las yeguas de Diomedes. Si bien las nuevas tecnologías le han arrebatado a los medios tradicionales el privilegio de ser las principales fuentes de información en el ejercicio público, estas también son las responsables de una paradójica revitalización del periodismo escrito. Por más que ahora uno no lea un diario o una revista de cabo a rabo, los saltos de un enlace a otro nos conducen a una suerte de periódicos a la carta que cada usuario construye a su modo. Por desgracia, en una región caracterizada por una pavorosa inequidad como América Latina, solo una pequeña parte de la población dispone de los medios tecnológicos para informarse de esta manera. Si a ellos se suman los muy pobres índices de lectura, la conclusión es que la mayor parte de los ciudadanos termina informándose solo a través de cápsulas de radio y televisión. De este modo, nuestras democracias están habitadas por ciudadanos que en el mejor de los casos dedican media hora a alguno de los noticieros emblemáticos de las cadenas privadas y a escuchar los cortes informativos en las estaciones de música. En televisión, las noticias con frecuencia se encuentran sometidas más que a los altos principios del periodismo investigativo, a las normas propias del espectáculo. Cada noticia, que no suele durar más de 3 minutos en pantalla, forma parte de una narrativa que no busca privilegiar la profundidad, sino el show business. Igual que las voraces yeguas de Diomedes, los medios electrónicos lo devoran todo a su paso, dejándonos solo miserables osamentas de información. 9. El cinturón de Hipólita. La sociedad del espectáculo, anunciada hace casi medio siglo por Guy Debord, se ha vuelto tan natural que ya apenas reparamos en ella. En nuestros días, todas las noticias tienen que ser sexys, y lo peor es que ya nadie se escandaliza con este término. Se trate de un huracán o de un golpe de Estado, de una votación decisiva o de las declaraciones del presidente, toda información ha de ser vendible. Incluso los medios más respetados no dudan en emplear recursos que antes se reservaban solo a la prensa de sociales, la nota roja y el corazón. Mientras que las páginas de información y de cultura se reducen, proliferan las de espectáculos, sociales y deportes. Una cosa es que el periodista o el redactor busquen atraer la atención con los recursos de la narrativa y otra que se vuelvan acólitos de una estrategia que solo resalta los detalles más burdos, grotescos o melodramáticos. En medio de la fatuidad, el periodista ha de perseguir el rigor como Heracles buscó el cinturón mágico de la amazona Hipólita, eludiendo la tentación de convertirse en un protagonista más del espectáculo. 10. El ganado de Gerión. Si por un lado nosotros vivimos en el reino de la banalidad, por el otro nos acecha el imperio de la opinión. Mientras los espacios para la información dura se reducen por doquier, se multiplican aquellos en los cuales toda suerte de comentaristas, opinócratas, los llama Jorge Castañeda, antiguo ministro de Exteriores mexicano, nos ilustran sobre todas las materias imaginables. Nada tendría de pernicioso que en sociedades democráticas cualquiera exprese sus puntos de vista, pero como un antídoto tal vez excesivo a nuestro pasado autoritario, ahora parece que resulta mucho más importante opinar sobre cualquier asunto que informar sobre él. Se multiplican las columnas, los artículos, los comentarios electrónicos, los blogs, los posts, los videoposts, los tweets y las actualizaciones de Facebook, como si todo el mundo tuviese algo relevante que opinar. Parecería que los opinócratas compiten por colocarse en una suerte de top 10 de la influencia mediática, adueñándose de un poder simbólico que ejercen sin ningún freno. Geriones con 3 cuerpos, estos no se detienen ante nada. El verdadero periodista también ha de lidiar con el exceso de opinión y con su propia e irrefrenable tendencia a opinar sobre lo que informa. 11. Las manzanas del jardín de las Hespérides. Cuando Heracles creyó haber terminado con los 10 trabajos que le encomendó el malévolo Euristeo, este añadió 2 más a la lista. En el primero,
Heracles debía robar las manzanas de las Hespérides, el lugar donde moraban ninfas dedicadas a las artes. Tras cumplir cada una de las labores anteriores, el periodista contemporáneo todavía debe empeñarse en buscar, sí, la poesía. Rivales enconadas o disciplinas complementarias, el periodismo y la literatura no siempre han sabido amalgamarse. Frente a la rigurosa búsqueda de la verdad, las florituras formales de la literatura pueden parecer vacuas o superfluas. Y frente a la belleza literaria, el periodismo puede resultar demasiado burdo o anodino. Por fortuna, gracias a los esfuerzos de grandes escritores dispuestos a hacer periodismo o de grandes periodistas versados en la tradición literaria, disponemos de soberbios textos que, sin dejar de ser periodismo, son también alta literatura. Del nuevo periodismo al auge del periodismo narrativo que hoy vive América Latina, allí están las pruebas de que este matrimonio es posible. Sin sacrificar la claridad y sin hacerlo solo por estar a la moda, la transparencia y el rigor del periodismo se puede vivir junto con el uso de los recursos retóricos y formales provenientes de la novela, el teatro o sí, la poesía, pues no hacen sino enriquecer la verdad periodística. Y 12. La captura de Cerbero. El último trabajo de Heracles, capturar a Cerbero, el guardián de los infiernos, deberíamos leerlo en clave casi psicoanalítica. Es el desafío del periodista para descender a las profundidades de uno mismo, para seguir una ética propia sin fisuras, para perseguir la verdad y las verdades a sangre y lodo, para no dejarse vencer ni por la soberbia ni por el miedo, para no encaramarse en la ola de la inercia o de la fama, para eludir tanto los reflectores como las compañías del poder que se ejercen en las sombras, para estar convencido de que, al final de cada aventura, de cada reportaje, de cada crónica, de cada entrevista, de cada artículo, no solo se encuentra la satisfacción ante el trabajo cumplido, sino el grano de arena que contribuye con idénticas dosis de humildad y de orgullo a perfeccionar el funcionamiento de nuestras azarosas sociedades democráticas. Muchas gracias.